Y yo te doy las gracias en esta hora, amado hermano y amigo. Fran Javier te envía un abrazo en ósculo santo y te quiero hablar hoy. Y yo te quiero decir que tú no eres una casualidad, que tú naciste con un propósito, de que tú no eres un accidente, sino que desde el vientre de tu madre te escogió Dios con un propósito, con una asignación para tu vida, con un plan divino dentro de nuestro espíritu. Vinimos a cumplir el sueño de Dios. Dice Juan capítulo 1 verso 13, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y es un misterio, porque el apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 1, verso 15 y 16, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo Jesucristo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. Y yo digo que es un misterio porque Pablo, quien era Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Fariseo, hijo de fariseo, celoso de la ley, criado y estudiado a los pies del gran rabino, maestro Gamaliel. Dicen las escrituras que Saulo, con permiso y autoridad del sumo sacerdote, andaba casa por casa arrastrando a los cristianos para echarlo a la cárcel. Y aún así dice Pablo, cuando agradó a Dios, no a hombre, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Entonces hay una pregunta que muchos se hacen, y es, ¿por qué Dios escogió a Pablo, quien era Saulo, un perseguidor de la iglesia, un asesino? Vamos a hablar un poco acerca de Pablo. Mira lo que pasó con Pablo. Hechos capítulo 9. Dice que Saulo, quien luego fue el apóstol Pablo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor Jesús, dice, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas, a fin de que si hallase algún hombre o mujer cristiano, que él pudiera traerlo preso a Jerusalén. Pero dice la historia que yendo por el camino aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dice que Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Pablo se pararon, atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y yo te quiero hablar hoy acerca de cuando tú tienes una asignación divina. Cuando tú tienes una asignación divina. Y el término asignación proviene del latín assignatio, y su definición sería como una persona que da a otra el poder para que los represente. O también se define como señalar lo que le corresponde a una persona o cosa. Algunos de sus sinónimos sería como atribuir, conceder, destinar, determinar, dotar, nombrar, designar, indicar. Eso es asignación. Cuando el Señor te da una asignación, el reino de Dios empieza a ponerse a tu favor. La asignación que Dios tiene para tu vida hace que tu carácter empiece a ser moldeado y capacitado aún por años. Tu asignación es activada por los decretos espirituales que salen de tu boca. Es activada por lo profético, por la palabra que salen de tus labios.
Cuando tú entras a tu asignación es porque tú tuviste fe. Hay ciertos grados de asignaciones, pero toda asignación es activada por aquella palabra profética que te fueron dadas años atrás. Mira lo que dice Pablo a Timoteo en la primera epístola. Te encargo para que conforme a las profecías que te hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Es decir, nosotros tenemos que caminar por la profecía que se nos fue dada. Dice, escribe la visión en tabla y corre con ella. Dios quiere que tú empieces a caminar en la visión que el Señor dio para tu vida. Déjame decirte que hasta que tú no empieces a caminar en dirección a tu asignación, el fluir y la unción del Espíritu Santo que tú necesitas que te respalde para que tú lleves a cabo esa gran comisión, no se va a activar. Pues solamente la activación de esa unción sobrenatural se va a activar en tu vida cuando tú empiezas a caminar hacia ella. Tenemos que meternos en esa dimensión. Si tú sabes cuál es tu asignación, tú te tienes que meter en esa dimensión. Tenemos que meter los pies en las aguas. Tenemos que dar el primer paso para que Dios entonces abra nuestro mar rojo. Y déjame decirte una cosa. En la medida que tú le eres fiel a esa asignación, por más pequeña que se vea, en esa misma medida el Señor te va a ir llevando a una asignación mayor. Y no depende de tu fuerza, depende de la obediencia que tú tengas en aquella palabra que Dios ya te dio. Israel tenía una asignación de conquistar la tierra prometida. Y de esa generación, increíblemente, solo Josué y Caleb pudieron entrar a conquistar la tierra prometida, porque Josué y Caleb le creyeron a Dios. Pero toda esa generación era una generación incrédula. Por eso no pudieron llegar a conquistar la tierra prometida. Ellos no cumplieron con la asignación de creerle a Dios, de tener fe como un grano de mostaza. No fueron valientes. Y cuando Dios te dice a ti que sin fe es imposible agradar a Dios, es porque Dios quiere que tú seas valiente. Ser valiente no es ser súper guapo. No, es atreverte a lanzarte, a dar el primer paso de que tus pies entren en las aguas para que el Señor entonces empiece a abrir tu mar. Tenemos que empezar a caminar en el desierto para poder recibir el maná del cielo. Tenemos que vernos en el valle de sombra y de muerte para sentir aquella columna de fuego que nos muestra de que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y claro, dicho sea de paso, nuestra primera asignación es ganar almas para Cristo. Esa es la primera asignación. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que saber en nuestra vida como cristianos. Tenemos que ganar almas para Cristo. Y luego entonces el Señor nos irá poniendo en otras asignaciones si le somos fiel. Porque si tú le eres fiel en lo poco, en lo mucho, Él te pondrá. Y aunque Saulo andaba ignorantemente detrás de la iglesia de Cristo en ese entonces, él no sabía lo que estaba haciendo. Pero habla la palabra de Dios de que ya Saulo de Tarso, quien se convirtió en Pablo, apóstol, dice que ya él había venido con una asignación divina, y es un misterio que aún él, siendo quien fue, con todo y todo, la soberanía de Dios alcanzó su vida. Porque no importa lo lejos que tú estés del Señor, pero lo que sí importa es de que Dios te predestinó para ser hijo y hija de Dios. Y por más que tú brinques, por más que tú saltes, por el Señor saldrá a tu encuentro. Así como le salió al encuentro a Saulo de Tarso, que cayó del caballo y quedó ciego.
¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios son infinitas. La misericordia de Dios muchas veces no la podemos entender. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Dice, 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Dios es un Dios de misericordia, no de condenación. También el Señor te ofrece una asignación. Dice el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo en la Biblia, dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. O sea que aun cuando David había cometido varios errores, pecados de muerte, pero aún así el Señor habla a David como un hombre que tenía su corazón. Porque no es el proceso de tu formación como instrumento de Dios que tú eres, sino que a través del proceso que tú estás atravesando en tu vida, el Señor se va acercando cada vez más y más a tu vida para transformar tu vida en aquella persona, en aquella nueva criatura para lo que tú fuiste predestinado. Aunque en el momento tal vez tú estés mal ahora, pero déjame decirte que si el Señor ya escribió de ti en el libro de la vida, déjame decirte que aunque tú trates de correr como el profeta Jonás, aquel profeta que le corría a la profecía que el Señor había dado para Nínive, dice que cayó en el estómago de un gran pez, porque quería correr de la asignación que el Señor le había dado. Pero el Señor lo tuvo que meter en el estómago de un gran pez para que él entendiera que de Dios nadie corre. Y Pablo perseguía a la iglesia. Pablo era un hombre tan celoso de la palabra de Dios que él creía que estaba haciendo bien, pero estaba haciendo mal. Perseguía los hijos de Dios. Y muchas veces en el pasado le hemos fallado a Dios también, pero aún así el Señor ha seguido insistiendo en nuestra vida. Aún así el Señor nos ha seguido levantando del suelo. Aún así el Señor nos ha llamado y nos ha traído a Él con cuerdas de amor. Y no importa tal vez lo inmoral que tú seas ahora o que tú eras. No importa cuánto mal tú hiciste o a cuánto le robaste o a cuánto le hiciste mal. Déjame decirte que si Dios miró algo bonito y hermoso en ti, aún tú siendo un pecador, tú no podrás escapar de la misericordia de Dios. Y lo mejor es venir por la buena al Señor y que no seas tumbado del caballo, porque entonces el proceso será más doloroso y será diferente. En especial cuando tú eres asignado y asignada por Dios para un plan divino, para un sueño, para una misión. Déjame decirte que el Señor siempre te saldrá al encuentro. Yo no sé quién tú eres. Yo no sé dónde tú te encuentras ahora en este momento, ni la situación que tú estás atravesando, pero déjame decirte que si mi voz llegó a donde tú estás, es porque el Señor tiene una asignación para tu vida. Y no será de la noche a la mañana. Cuando tú vienes a Dios y tú empiezas a caminar con Jesús, será un proceso. En el tiempo del proceso es cuando más tenemos que echarle ganas. Porque es en el proceso que a veces, cuando hay una larga espera, nosotros desmayamos. Nosotros tenemos que aprender de que hay desierto que nosotros tenemos que atravesar para llegar a nuestra tierra prometida. Y habrán hornos de fuego, pero de allí saldremos más puros. Y estaremos tal vez entre fosos de leones, pero el Señor se glorificará porque no nos harán daño, porque Él está con nosotros como poderoso gigante.
Cuando tú tienes una asignación de parte de Dios, el mar rojo se empezará a abrir en dos, valga la redundancia. Porque Dios te cubre detrás, te cubre delante con su gloria. Donde quiera que tú vayas, el Señor está contigo, rodeándote. Dice el salmista David: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano, aquella mano que tapó a Moisés en la hendidura de la peña, ¿recuerda? Hasta que su gloria pasara. Y déjame decirte algo más, ya para ir terminando. La razón por la cual el Señor nos da sueños, nos da profecía, nos da visiones, es para que nosotros no desmayemos en el proceso cuando nosotros tenemos una asignación. Porque es el alfarero que está moldeando nuestro carácter en Cristo. Él está moldeando el carácter de Cristo en nosotros. Y muchas veces es doloroso pasar por el trapiche. El trapiche es la máquina de exprimir caña. El proceso y las perplejidades son dolorosas, pero son las que forman nuestro carácter. En el proceso de Saulo para convertirse en el apóstol Pablo, nosotros podemos ver que fue un proceso largo, al igual que el de David, al igual que el de José. Pero Pablo dice a los Gálatas, hablando de su proceso, antes de empezar su asignación divina, dice en el versículo 17 y 18 del capítulo 1, dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Subraya esa palabra, Arabia, eso es desierto. Y luego volví a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista en las iglesias de Judea, que en otro tiempo yo asolaba. Y ellos se gloriaban al verme. Así dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Ahora escucha lo que dice la carta de los Gálatas en el capítulo 2, para que tú veas el proceso de Pablo. Ya fueron 3 años, no fue de inmediato que subió a Jerusalén, sino que pasaron 3 años. Después dice, pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén, ya ahí hay 17 años. Dice, después pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, y fue allí que después de 17 años de elaboración, diría yo, 17 años. Y eso fue el Espíritu Santo que lo apartó a Pablo para que él fuera moldeado en Cristo. Y dice que Bernabé encontró a Pablo para la obra que ellos habían sido llamados y asignados. Pasó 17 años Pablo esperando hasta su primer viaje misionero. Y dice Hechos capítulo 13, 1 y 3. Habían profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo lo he llamado. Antes de Pablo haber sido asignado, tuvo que ser procesado. Hubo un espacio de capacitación.